propiedad intelectual es el derecho real de dominio sobre el cual el autor tiene dominio sobre su obra o invención para su propio uso y restricción o permiso de otras personas, ¿no? Pero no entiendo en qué momento se originó o dónde se fundó. Ok, bueno, hay varias invenciones o varios orígenes del derecho de propiedad intelectual. El primero que se reconoce y data del año 1710 en Inglaterra, que es cuando la reina de Inglaterra establece el Estatuto de Ana, en ese momento que era la reina de Inglaterra, y restringe el derecho de propiedad intelectual a los autores sobre un periodo de 21 años y podía permitir darle el derecho a otras personas por 14 años. Y ahí comenzó todo. Después, más adelante, la Revolución Francesa y posterior a ella, en 1813, en España, se hace otra regulación que también data, también es lo que hoy en día conocemos en el derecho colombiano, que es que el derecho de propiedad intelectual le pertenece al autor por un periodo indeterminado hasta que esta persona muera. 80 años. 80 años después, exacto. Claro, y está tipificado en el artículo 671 del Código Civil colombiano. Claro, pero entonces ahí especifican que está regulado bajo leyes especiales. Más o menos esto, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, en la legislación colombiana hay una ley en particular que establece cómo se regirá la propiedad intelectual, cuáles son los requisitos de esta, de qué manera se registra. Yo creo que el mejor ejemplo de este tipo de casos se podría evidenciar en el caso que tuvo el cantante Andrew, no sé si lo conozcas. ¿El de Antídoto? Exactamente ese, él tuvo un caso parecido. No es Martina, pero es peligrosa, hermosa con un booty de diosa. Conmigo es todo lo que nunca con nadie. Parece una argentina dándome Buenos Aires. Como Ozuna quiero repetir. Eres mi antídoto, no te dejaré ir. El veneno que cargo no me deja vivir. Y todos los días a ti te quiero sentir. Mi nombre para ti es sinónimo de fantasía. Soy aquel hombre que te calentó en la noche fría. Pablo. Bro, excelente esa canción. Gracias, bro. Excelente, me encanta. Es perfecta, perfecta. Que estaba solita destinada para mí. Güey, tu feeling me gustó y una proda me bastó para no dejarte ir. Nos comemos con ganas, somos dos carnívoros. Yo te hombre que te calentó en la noche fría. Dímelo, Mauro G. Habla, Andro, ¿cómo vas? Papi, ¿cómo va, bro? Qué bueno verte. Igualmente. ¿Qué más? ¿Qué cuentas? Ey, estoy preocupado. ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínate que un man se robó mi canción, bro. Antídoto, la que te comenté, la nueva. Sí, ¿qué man? La pista y la letra, bro. ¿Quién es? ¿Quién es? Bro, el man se llama Hot. Bro, ¿en verdad te pasó eso? Bro, de verdad me pasó. Ay, no puede ser. No sé si tú te acuerdas, pero a mí me pasó eso hace muchos años y Sí, bro, es que tú eres leyenda, bro, tú sabes. respeto, bro, respeto. Pero nada, yo en verdad tengo una amiga en la Dirección Nacional de Derechos de Autor que me solucionó eso. Si quieres te paso el contacto para que solucione ese problemón de una. Bro, sería un gran favor de tu parte. Sabes que tienes mi apoyo completo, bro. Gracias, hermano. Gaby. Hola, soy Andro. Ah, tú eres el que me habló Mauro G. Sí, soy yo. Cuéntame, ¿qué te pasó?
Es que tuve un problema. ¿Tú conoces al cantante, el pelado ese ahora, Disque Joti? No, ni idea. Ah, bueno, mejor. Resulta que Joti me robó mi canción y Mauro G me recomendó este lugar porque dice que pueden ayudarme con este problema. ¿Tú registraste la canción? No la registré. Bueno, ese es el problema. Tú antes de sacar cualquier tipo de producción musical, artística, un libro, tú tienes que registrarla aquí en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Por qué? Porque así evitas que personas como este Joti que me estás diciendo, pues tomen provecho de tus creaciones. Ah, listo. Entonces, para mi próxima canción vengo aquí y la registro. Sí, lo primero antes de sacarla, vienes y registras tanto la letra como la melodía. Ahora, ¿tú tienes video? No, pero ¿En quiero alguna hacer plataforma? uno. Quiero hacer uno. ¿Tienes alguna nueva canción? Sí. Bueno, ¿la registraste? No. Ok, vamos a registrarla. La Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene por finalidad la inscripción de todo tipo de obras en el campo literario y artístico, para otorgar un título de publicidad y seguridad jurídica a los diversos titulares en este especial. Según la campo Organización del Mundial de la Propiedad Intelectual, esta se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La legislación protege la propiedad intelectual, por ejemplo, mediante las patentes, el derecho de autor, las marcas, que permitan obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones. Al equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, el sistema de propiedad intelectual procura fomentar un entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación. Los derechos de autor se dividen en dos ramificaciones. Están los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales consisten en la facultad de beneficiarse y de disponer económicamente de la obra por cualquier medio conocido o por conocer. Son renunciables y transmisibles y se causan con la publicación, transmisión o con la reproducción de la obra. Los derechos patrimoniales son transferibles entre vivos o por causa de muerte, renunciables y ejercidos por una persona natural o jurídica. Vaya, no sabía que estaban ahí. Bueno, también muchos se preguntarán qué facultades otorgan los derechos patrimoniales. Estas son 3 facultades. Una de esas es que el autor tiene derecho a reproducir esta obra. Otra es que puede efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra. Y por último, puede comunicar la obra al público. Esto se puede hacer mediante la representación, ejecución, radiofusión o por cualquier otro medio que éste desee. Los derechos morales nacen en el momento de la creación de la obra. Son perpetuos e inalienables, no exigen registro y corresponden al autor de manera personal e facultades que otorgan el derecho de autor. La primera, reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realiza cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta ley. 2. Oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos pueden causar o acusen perjuicio a su honor o su reputación, o la obra se demerite y a pedir reparación de él por estos. 3. A conservar su obra inédita o anónimo hasta su fallecimiento o después de él, cuando así lo ordenase por disposición testamentaria. 4. A modificarla antes o después de su extinción. A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización, aunque ella hubiese sido previamente autorizada. Hey Lucas, habla. Valentina me llamó preguntándote que cuáles otros ejemplos de como que obras con derechos de autores hay. Bueno, con derechos de autor podemos encontrar varios tipos de obras. Uno de ellos sería, por ejemplo, una obra audiovisual, que además de pues, cumplir los requisitos que hice anteriormente mi compañera Valentina, tiene que cumplir con otros requisitos específicos si quiere ser una obra audiovisual registrada dentro de nuestra nación. El primero sería, pues claro está, el nombre o el nombre y dirección del autor de la obra. En este caso, pues la obra audiovisual puede ser también la obra musical y en todo caso también podría ser de una obra de dibujos animados si fuera animada. El segundo requisito sería el nombre y la dirección pues, del productor audiovisual de la obra. El tercero sería una breve introducción de la obra, pues de su argumento para ser más exactos. El cuarto sería pues el nombre de los artistas principales para saber quiénes son los que van a interpretar dentro de la obra. Y el cuarto sería la nación donde se grabó el cortometraje o la obra audiovisual, en este caso pues podría ser Colombia, la fecha en que se acabó de grabar la obra audiovisual
la duración y el metraje de esta. Este sería pues uno de los ejemplos, que en este caso se trata de las obras audiovisuales. ¿Y hay otros ejemplos? Sí, tales como, por ejemplo, una obra arquitectónica o de ingeniería o similar, tal como la que es este edificio, también puede ser inscrita en una oficina de derechos de autor. Sin embargo, no solo tiene que cumplir con los requisitos establecidos en el artículo principal, sino que también con otras cosas que son igual de importantes. Primero, hay que establecer y dar un reporte de qué es la obra como tal y cuáles son las características más importantes que la definen. Aparte de esto, hay que adjuntar la cantidad de fotografías que sean necesarias para mostrar estas características esenciales que tiene el proyecto como tal, y así sea identificable y no sea confundida con ninguna otra. Como con las obras arquitectónicas, las obras artísticas también tienen que cumplir con ciertos requisitos establecidos en el artículo principal para poder ser inscritas en una oficina de derechos de autor. Además de los requisitos principales establecidos, también tiene que ser mandado a través de un informe las características esenciales que tiene la obra en sí, que es la obra como tal, si es una escultura, una pintura, y adjuntar la cantidad de fotografías que sea necesaria para mostrar las características más esenciales o más importantes de la obra que la hacen distinguible de cualquier otra. Para el registro de obras escénicas como la que estamos viendo ahora, además de lo mencionado por el artículo principal, debe indicarse en el formato preestablecido por la Dirección Nacional del Derecho de Autor la clase de obra de que se trate, su duración y una breve descripción del contenido de esta. Junto con esta información deberá entregarse también un resumen por escrito de la obra o un ejemplar de la misma. Según el caso, esto varía. Bueno, nosotros hemos estado hablando sobre cuáles regulaciones hay o sobre cuáles son sus especificaciones, pero no hemos dicho en concreto cuáles son las leyes o los decretos que han en verdad dado este tipo de regulaciones. Principalmente, los derechos de autor en Colombia tienen un fundamento constitucional en su protección debido al artículo 61 de la Constitución Política. Es importante recalcar que el artículo 671 del Código Civil colombiano es el que le abre las puertas a todos otros tipos de regulaciones para poder desarrollar en materia de derechos de autor. Sobre los derechos de autor también podemos encontrar la Ley 23 de 1982, la cual ha sido modificada en dos instancias, la primera en 1993 y la segunda en 2017. También encontramos el decreto 1066 del 26 de mayo de 2015. Y el artículo que a nosotros nos interesa, que es el principal, como había mencionado Lucas, es el 2.6.1.1.8. Ahora, existen otros decretos y otras leyes que también regulan sobre los derechos de autor. Estas otras reglamentaciones son el decreto 960 de 1995 y la decisión andina sobre los derechos de autor. Ahora, tenemos que recordar que la decisión andina es parte del Ministerio de Interior, que es parte de la rama ejecutiva. Durante la historia moderna, la jurisprudencia mundial recae sobre el derecho de autor. Ha moldeado múltiples industrias que se han desarrollado con el tiempo. Algunos casos en sentidos precedentes que se han marcado con los legisladores por el globo terráqueo. Algunos de estos casos son: Cuevana. La página ha sido creada por 3 estudiantes argentinos. Con el fin de conseguir películas gratis, ha sido demandada por conglomerado de compañías de Hollywood por la distribución ilegal de audiovisual. Metallica vs. Napster. Banda californiana que demanda Servicios Digital por ofrecer descargar sus canciones sin remunerar a los artistas. Hey. Mi producción es y mi talento, eso a mí nadie me lo puede quitar. Soy el autor de todas mis obras, la ley me respalda, esa es mi propiedad. Cuando quieran robar mi producción, pues tomo la decisión de llevar el caso a juicio. Si quieren tener alguna posesión, no saben la información ni tampoco mis beneficios. Timochenko era ridículo, no entienden ningún vínculo. Me respaldan mi título, los códigos, capítulos, las leyes, los artículos. Bienvenido a mi círculo. Todo lo que haga es mi obra y tiene título.
Esta es la nueva, dale, dale.